La Caja de Seguro Social se encuentra en medio de un debate nacional sobre el país que quiere la población. En ese debate habrá que decidir entre el país justo y humano o el sometido y excluyente. El proyecto del órgano ejecutivo para reformar el sistema de seguridad social no solo ha generado incertidumbre, sino la firme exigencia del movimiento popular para salvar el patrimonio de la nación de la avaricia de los grupos privatizadores. Al alinearse con la clase de los propietarios privados de los medios de generación de riquezas, el equipo de gobierno se aleja del clamor de la clase trabajadora que reclama el derecho a la vida digna y a la salud. Hoy se reconoce como un argumento falaz el prometido sacrificio del sector patronal que pretende equipararse al sacrificio de la clase trabajadora al aumentar en 3 años la edad de retiro de la vida productiva. Está claro que la privatización no será tolerada por un pueblo cansado de abusos sistemáticos que ve en la seguridad social la esperanza del retiro digno para todos y cada uno de los asegurados en Panamá. Hola amigos y amigas de Café Ballano. Bienvenidos todos a este espacio semanal de análisis y reflexión sobre temas de interés nacional e internacional que conciernen al desarrollo del pensamiento crítico. Hoy abordamos un tema apasionante. Se trata del análisis del impacto socioeconómico del proyecto de reformas a la Caja de Seguro Social presentado por el órgano ejecutivo. Es un tema que ha generado suspicacias, críticas y sobre todo un debate en los gremios, sindicatos y organizaciones sociales. Por ese motivo, hemos pretendido hacer un conversatorio con la presencia de conocedores en la materia. Para ello, hemos invitado a Luis Pereira, economista y docente universitario, y a Felipe Argote, muy conocido en las lides del ámbito universitario por ser un docente crítico, un economista versado en la materia, con quienes hoy pretendemos hacer un balance de esta realidad. Empiezo por preguntarle a Luis Pereira si realmente existe o no una crisis en la Caja del Seguro Social y qué ha pasado con la propuesta del gobierno que parece ser una especie de copia del modelo sueco, combinado con elementos de un programa antiguo denominado la Rueda de la Fortuna o algo parecido, porque todavía no se entiende muy bien el contenido de este mamotreto presentado a la Asamblea Nacional de Diputados, pero que va a tener un efecto importante en la vida de los panameños. Me gustaría que pudiera responder la pregunta e iniciar este conversatorio de esta manera. Con respecto a la pregunta, si hay una crisis como tal, diríamos que objetivamente hay elementos negativos del desempeño por limitarme al caso de las pensiones, del desempeño del IBM, ¿no? Que es el programa este del riesgo de invalidez, vejez y muerte, con el que se pagan las pensiones. En este momento, el programa desde el año 2018 mantiene más gastos que ingresos, por lo tanto está en déficit, ¿no? Evidentemente esa situación no es positiva desde ese punto de vista. Ahora, igual, sobre la magnitud de la profundidad del problema, ahí es un poco más relativo, ¿no? Responder esa pregunta, porque por algunos elementos sí, es un poco preocupante que esta situación sea recurrente, pero habría que tener algo de modulación en cuanto a eso de la magnitud del problema, comparado a nivel internacional, el peso que las pensiones tienen en todo el gasto público con respecto al PIB en Panamá, no es una cantidad excesivamente grande, ¿no? Entonces, no debería ser un problema tan serio de resolver, nuevamente en una comparativa. Ahora, con respecto al proyecto que se está presentando, sí, en efecto, de nuestra parte hemos notado que es bastante parecido a ese sistema de pensiones nacionales que existe en Suecia y en algunos otros países de Europa, ¿no? Que tienen una expectativa de vida bastante larga, tipo Italia, Polonia, Letonia. Eh, Ahora, el tema ahí sería que hemos visto que la transposición, que no es nada nuevo en la legislación en Panamá,
muchas veces se toman normas y se aplican a la realidad aquí, se implantan de una manera que no es la más adecuada. O sea, si ya vamos a tomar un referente, entonces sería bueno seguirlo adecuadamente, si ha funcionado en ese país de referencia. Lo que vemos es que esto no es lo que ocurre en el caso del proyecto. Hay muchas contradicciones que, bueno, ojalá tengamos oportunidad ya más adelante de ir detallando, ¿no? Pero sí, un poco preocupante. Bien, la conversación empieza a tomar forma en materia de análisis para ayudar a los televidentes y seguidores en las redes sociales a entender el problema que afecta hoy a la Caja del Seguro Social. A Felipe Argote quiero preguntarle si realmente hay un verdadero interés en resolver el tema de la Caja del Seguro Social desde el punto de vista financiero y en la proyección de la próxima década. Tenemos entonces que buscar las fórmulas más adecuadas posibles. Pero cuando uno lee la propuesta y se encuentra que hay cuatro tipos de propuestas de jubilación distintas, uno tiene que hacerse la pregunta, bueno, ¿realmente es esto lo que podría salvar a la Caja del Seguro Social en una situación complicada y sin haber adoptado las medidas para controlar la evasión del pago de cuotas y la elusión, que es otro fenómeno que se produce como resultado de la distorsión, de la inequidad que impera en la República? Me gustaría que pudiera ventilar esto de cara a los televidentes y seguidores en las redes sociales. Sí, gracias por la invitación, Eduardo. El asunto que tú puedes tener una estructura importa de cualquier país, solamente lo que importa son los títulos. O sea, pusiste los títulos y dices que es varios pilares, porque pilar es una palabra interesante que se utiliza en sistema de pensiones a nivel mundial. Así que tú dices, bueno, necesitamos cuatro pilares. Y vamos a coger un pilar, el pilar no contributivo. Eso funciona en muchos países. Bueno, pero aquí, ¿qué hacemos? No, vamos a recoger el 120 a los 65 y ya ese es el no contributivo. Entonces ya tenemos para bailar, o sea, inventando cosas que ya están inventadas. Y luego tenemos una pensión mínima garantizada. Eso existe en Europa y en lugares, pensión mínima. Pero allá la pensión mínima garantizada es más del salario mínimo, pues unos montos. Y aquí la pensión mínima es menos de que el nivel de pobreza. Eh, Realmente todo se convierte en un desastre cuando empiezas a improvisar, porque resulta que le planteas que ese 120 a los 65 pasa y sube a 144, entonces vas a tener cualquier cantidad de personas que están con renta no contributiva, o sea, que están recibiendo subsidio por no haber aportado, lo cual es correcto que se dé, pero que ganan más que muchos que trabajaron toda su vida y cotizaron por 20 años. Y no es que le estés dando mucho a los de 120 a los 65. Lo que pasa es que le estás dando demasiado poco a los que han contribuido toda su vida y que han construido este país. Entonces vienes con un esquema, tú dijiste la palabra correcta, mamotreto. O sea, ese proyecto de ley, la única medida que se puede tomar con eso es tirarlo justo en el tacho de la basura, que es donde debe estar. O sea, ahí no se puede mejorar, porque es un desastre. Es un desastre empezando por la filosofía. O sea, tú no puedes saber qué tipo de sistema social, de seguridad social quiere o necesita el país si este país no tiene estrategia. O sea, Singapur tiene una estrategia a 50 años. Panamá tiene estrategia a 3 días, a lo que se le ocurrió esta mañana. Ayer me tomó una sopa de lentejas y hoy se me ocurrió que vamos a hacer toque de queda. ¿Y qué pasó con el toque de queda? Ya se olvidó. Bueno, vamos a hacer otra cosa. O sea, miren, desde que el ministro de Economía, una persona reconocida hasta hace poco como uno de los mejores economistas del país, se llega con un presupuesto de 26.000 con 400 errores, que si hubiera sido un estudiante mío le pongo F, y se va luego con uno de 30.000. O sea, de 26 a 30.000 en cuestión de una semana o 2 semanas, discutiéndose, es un desastre. Ahora, el director del seguro, que es un actuario, él es un contador. Él lo único que quiere es cuadrar su caja. Él no sabe el efecto que tiene sobre la economía cobrarle 3% adicional a la pequeña empresa. Él dice que la empresa privada pone 187 millones, aumentando 3% al pago de seguro al IBM,
y ahora después el ministro dice que 500 y ahora otro dice que 400. O sea que él cometió un error de 300 millones de dólares, siendo el director y siendo un actor. O sea, es evidente que están improvisando. O sea, el mismo documento tiene errores, errores absurdos de redacción. Ahí tienes una tabla que empieza con factor y termina en dólares. Y tú no sabes qué hora cambió. O sea, eso realmente es una improvisación que han hecho que no resuelve. Mira, yo te voy a decir, y tú puedes buscarlo y confirmarlo en el estudio de la OIT, te voy a decir, en el estudio de la OIT, en la página 146, ahí aparece el déficit, y el déficit es 1.300, 1.600, 1.800, 2.000 por año. Eso no lo cubre 966 millones. ¿Y sabe por qué existe ese déficit? Porque una parte lo va a poner los que están en el sistema solidario. A los 7 años, o sea, en el 2032, el déficit que tiene calculado la OIT para el 2032 es 3.150 millones. Pero son 3.150 millones porque la parte solidaria va por una parte. Si no, son 4.700 millones. O sea, dentro de 7 años, eliminas a la parte solidaria y y el sistema, ese solo año, tiene un déficit de 4.700 millones de dólares. ¿De dónde tú vas a sacar eso, muchachos? Si le quitaste los 5.000 al sistema mixto, le metiste la mano en el bolsillo y le robaste a los que estaban en el sistema personal individual un monto, que es lo que yo digo, o sea, pena ajena de los directivos de empresas privadas, de lo cual yo soy parte, yo soy miembro de APD y he sido hasta vicepresidente, que hasta hace una semana decían que era un robo quitarle eso a los muchachos. Y ahora que el Estado lo hizo, ahora ya eso no es una expropiación, como decía, ya no hablan en términos de expropiación. O sea, esto es Macondo, esto es un absurdo. Felipe, hay una preocupación y me parece que la comparten muchos panameños en estos momentos, y es de qué forma va a garantizarse la rentabilidad de los programas que son vitales para la población panameña dentro de la Caja del Seguro Social. Si la propuesta carece de ese verdadero sustento, entonces realmente estamos huérfanos de un verdadero proyecto de desarrollo económico, social, incluso de salud. Me gustaría que pudiera dar algunas luces sobre esta materia Luis Pereira, economista, quien ha investigado a fondo estos temas en el contexto de la situación actual de la Caja. Eh, bueno, con respecto al tema de la administración, el manejo, creo que hay muchas cosas que se pueden comentar al respecto. Yo pienso que es un poco preocupante lo que se ha planteado en la propuesta en ese sentido, porque más que poner controles o exigencias adicionales, dado la administración que se está llevando hasta ahora, que no ha sido la óptima, lo que vemos es más discrecionalidad, más flexibilidad y por tanto, pues menos responsabilidad en el manejo de la administración de los fondos. Ya, si me permiten, yo había comentado al respecto, bueno, una presentación que pudimos hacer ayer ahí en la Facultad de Economía, que habían varias cosas aquí que no hacían demasiado sentido. Por ejemplo, el artículo 102, como se pretendía cambiar en el proyecto, generalmente el principio es que cada uno de los riesgos que administra la Caja del Seguro Social, entiéndase el IBM, riesgos profesionales, enfermedad y maternidad y administración, se manejan por separado esos fondos. Esos fondos no deben cubrir riesgos ajenos, etcétera, con la excepción de que administración, cuando tenga excedente, hasta un 75% puede pasar al IBM. Eso era lo que estaba en la ley actualmente y en principio esa idea se mantiene y sin embargo luego la ley pretende añadir una excepción que realmente tiene carácter general, donde se permite trasladar excedentes a cualquier fondo entre sí, entre ellos, no importa cuáles, previa evaluación de la Dirección General con base en un análisis actuarial contratado de forma independiente. Entonces, eso la verdad que es preocupante porque no es esa la idea. La idea es que cada fondo se maneje por separado, con sus propios riesgos, con sus propias reglas. No se puede estar entonces usando eso como un fondo común. Para eso se separan.
la cuota en distintas partes que la ley lo plantea como el financiamiento de cada fondo. Entonces eso se estaría irrespetando. Y lo otro que también planteábamos era, ¿por qué se habla de contratado de manera independiente? Ya existe una junta técnica actuarial cuya función es ese tipo de análisis. Entonces no veo la necesidad ahora de incluir un elemento adicional ahí en la ley. No hace sentido y bueno, lamentablemente la supuesta medida de control que se da al director de tener estas medidas o suspenderlas cuando detecta una violación e informar luego a la junta directiva no parece ser suficiente. O sea, esto puede prestarse a un muy mal manejo, más del que ya hemos visto en el pasado reciente. Entonces, ese tipo de cosas no son buenas en el contexto de la ley, solo por mencionar de repente una de las más relevantes. La otra, como habíamos comentado, era que la ley hoy en día planteaba, tal vez de manera también ciertamente un poquito muy positiva, optimista, que los rendimientos debían ser 6,5%, ¿no? En el caso de las pensiones, para tomar como referencia. Sin embargo, hoy la ley lo que pretende es eliminar toda referencia a un mínimo, sino que, bueno, el rendimiento es lo que dé con la administración de esas pensiones posteriores. Entonces, eso es preocupante de que, de nuevo, más que establecer límites, controles o factores objetivos en la administración, se está brindando es mayor flexibilidad, más discrecionalidad en el manejo y en perjuicio pues de una debida administración de esos fondos. Aprovecho la oportunidad que nos ofrecen las palabras de Luis Pereira para preguntarle al economista Felipe qué piensa de la propuesta incluida dentro de la iniciativa oficial de trasladar ese programa de subsidio del Estado para personas mayores de edad para que sea la Caja del Seguro Social que administre este asunto sin tener el respaldo económico permanente o establecido con anticipación para que pudiese ser parte de su responsabilidad, en circunstancias en que todos sabemos que la Caja del Seguro Social debe buscar su estabilidad económica para el próximo decenio. Mira, la lógica que ha tenido la actual administración me lleva a pensar que el objetivo de esto es que el Seguro Social termine pagando eso y ahorrarse esa plata el gobierno central. Y lo digo porque lo ven en el caso del oncológico. O sea, había supuestamente un compromiso de hacer un nuevo hospital oncológico y luego sale el presidente y decía, mira, que nos encontramos un hospital ahí en el Seguro Social que está lleno de máquinas y está vacío, no hay ni siquiera hay pacientes. Entonces mejor metemos a lo del oncológico allá, si nos ahorramos esa plata y no hacemos eso. O sea, yo estoy de acuerdo que lleven a los enfermos al Instituto de Cáncer, porque la vida hay que salvarla, pero eso tiene que pagar el Estado. Seguro Social no es propiedad del Estado y ese hospital no se hizo con fondos estatales, sino con el fondo de los empresarios y los trabajadores que cotizan. Entonces, bajo esa misma lógica, empiezan diciendo vamos a traspasar lo que nosotros vamos a ser operadores y va a pasar como las jubilaciones especiales, que lo paga el seguro. No es que no lo va, los seguros lo paga y las instituciones tienen que devolvérselo. Entonces, va a pasar que no se lo devuelven, se atrasan, va a ser un desastre y al final va a terminar el Seguro Social pagando eso. Yo no veo ninguna necesidad de que ese programa vaya al Seguro Social. Además que, mira, se lo dijo la OIT, no se lo dijo, lo escribió la OIT. Si tú quieres hacer un pago universal, eso va a costar 4,5% del PIB. Justamente caí en un programa con el presidente de la Cámara de Comercio y le dije eso y me contesta que no, que cuando esté en el seguro, lo que va a hacer 120 a los 60 es que va a bajar, no va a subir el costo, va a bajar el costo, porque actualmente cualquiera que se para en una fila se lo dan, lo cual es falso. O sea que ellos van a bajar además el programa, lo único que quieren es decir que tienen una pata solidaria, que no la tienen. Ese es el único objetivo y probablemente ahorrarse esa plata y que la paguemos nosotros los cotizantes. Ahora bien, sobre esta realidad que nos coloca frente a un problema social, efectivamente hay una enorme parte de la población
que vive en condiciones despauperadas y que no tiene otros ingresos. El Estado, rector de las actividades principales del país, tendría que tener un verdadero plan de desarrollo humano y social. Pero también es verdad que la Caja del Seguro Social ofrece pensiones muy bajas a también una gran parte de la población. Y al final de los días en que la persona se retira, recibe una pensión de hambre. Y podemos pensar que desde el punto de vista integral no se están resolviendo los problemas sociales, sino que se está generando todavía en esas condiciones un problema de pobreza. ¿Hay algún mecanismo importante adoptado en el mundo que ayude a las cajas de seguro social alrededor del planeta a mejorar los niveles de ingresos de acuerdo al aumento del costo de la vida? Me gustaría que Luis Pereira pudiera comentarnos sobre esto, porque tampoco podemos generar pobreza en la población. Eso sería injusto. Bueno, tal vez me tomaré varias perspectivas para responder a la pregunta, ¿no? Lo primero, ciertamente, como dije al inicio, o sea, hay elementos objetivos que tal vez justifican la coyuntura en que estamos de que se esté discutiendo una reforma relativa al tema del seguro. Ahora, tal vez lo que habría ahí que considerar es que estas reformas en el escenario ideal, como estaba comentando ahí en la pregunta, ¿no? Si tenemos más bien una idea de un plan, de llevarlo a cabo de manera ordenada, organizada y no de manera accidental, como muchas veces este tipo de discusiones parece que se hace muy por separado, muy en casos particulares y no se ve una gran imagen. Definitivamente, una reforma al sistema de pensiones necesariamente también lleva de la mano una necesidad de reformar el mercado laboral y a la misma vez también el sistema educativo. O sea, estos son dos componentes que van totalmente hermanados con que haya un buen desempeño del sistema de seguridad social o el sistema de pensiones en particular. ¿Por qué decimos esto? Porque en Panamá la realidad es que el mercado laboral tiene una serie de inconvenientes que empeoran, como dice, el resultado final cuando las personas se pensionan. Por ejemplo, tenemos este alto nivel de informalidad, o sea, directamente personas que o bien no cotizan o cotizan de manera muy irregular en el sistema. Entonces, cuando tenemos estos sistemas no contributivos, como estábamos hablando, 120 a los 65, ahora llamada pensión básica universal, esto más bien crea un incentivo para que esas personas no quieran participar del sistema, prefieran trabajar por aparte y luego si además tienen garantizada algún tipo de ingreso por parte del Estado, obviamente que bienvenido, ¿no? Entonces eso no contribuye. La idea sería tratar de incorporar a esas personas al sistema, más que darle algún incentivo para que se queden por fuera, que es lo que está ocurriendo incluso, y lo comentaba también ese día con el tema del aumento de la cuota a los trabajadores independientes. Aparte del aumento de la cuota de los empleadores, se aumentó de manera considerable la cuota de los trabajadores independientes. Entonces, eso más que también a estos emprendedores, etcétera, más que darle un incentivo para afiliarse al sistema, lo que hace es, bueno, mejor me quedo por fuera y yo cómo resuelvo. Si me dan una pensión básica universal después, mejor para mí. Entonces, esa no es la manera, ¿no? Definitivamente el tema de la informalidad tiene que ser atendido de manera urgente, el tema también del desempleo como tal. Estamos viendo que desde ya hace algún tiempo estamos saliendo un poco de esta situación particular que Panamá tenía, de un desempleo bastante bajo. Estamos volviendo a nuestra tendencia natural, como que decir, de este fenómeno denominado histéresis, es decir, una permanente tasa de desempleo elevado, por más que haya dinamismo en la economía, y eso es un poco la contradicción que hemos visto a partir del COVID, de que puede que haya una recuperación económica en su conjunto, pero esa recuperación no se percibe a nivel general del mercado laboral. Hay personas que siguen sin estar empleadas de manera a tiempo completo, como quien dice, lo están haciendo a tiempo parcial, de manera irregular. Entonces, todo esto obviamente que también va a afectar al final cuando la persona va a calcular su pensión, porque está trabajando con salarios muy bajos o salarios parciales que no ayudan. Igualmente, se ha dicho mucho en su momento el tema de la participación de la mujer, ¿no? Aquí en Panamá es una situación muy peculiar de que las mujeres cada vez participan más de los sistemas educativos, tienen una mayor preparación a nivel superior y sin embargo
a la hora de participar en el mercado laboral, muchas de ellas todavía no están al nivel de otros países comparado con la participación de los hombres. O sea, hay muchas mujeres que todavía no entran al mercado laboral a pesar de que están preparadas para ello. Entonces, eso sería importante también, procurar ese incentivo, lo cual involucra también medidas relacionadas a la maternidad, ¿no? El cuidado de los niños, para ayudar a que las mujeres realmente no vean esa decisión como que, bueno, o me concentro en mi carrera laboral o me concentro en mi vida personal. No tengan necesariamente que tener esa disyuntiva de una manera tan fuerte, ¿no? Insisto, todo esto serían medidas que serían ideales que se dieran en conjunto con esta discusión, pero lamentablemente vemos que eso no es lo que ocurre, sino que estamos haciendo esta discusión por separado, olvidando eso, y después surgen, como dice, estas consecuencias de que vemos las personas, después se quejan de que tienen pensiones que realmente no alcanzan para sus necesidades vitales. Ese es el gran problema que tenemos acá. Sí, definitivamente no se puede prever una solución integral de la Caja del Seguro Social sin pensar en el futuro de las pensiones de las personas en este país. Generando pobreza, no vamos a alcanzar los niveles de desarrollo que aspira el pueblo panameño. Y creo que cuando se discute el tema de la Caja del Seguro Social, también debería verse el tema salarial y la contribución directa de los trabajadores y los empresarios a la Caja del Seguro Social. Le pregunto a Felipe Argote, ¿cómo deben prepararse los panameños para debatir con seriedad esta iniciativa gubernamental que parece estar llena de errores, de tropiezos y de críticas en un instante en que la nación necesita empinarse y alcanzar sus objetivos de desarrollo humano y social? Mira, este es el segundo país más rico de Latinoamérica, después de Uruguay y luego le sigue Chile. Sin embargo, desgraciadamente, con el mismo muy parecido nivel de riqueza, Chile tiene 8% de pobreza, Uruguay tiene algo parecido. Uruguay tiene 0,2% de pobreza extrema, casi nada. Chile tiene 2% de pobreza extrema. Panamá tiene 10% de pobreza extrema, con la misma riqueza. Entonces, el problema de la mala distribución de la riqueza es un problema económico, o sea, que no genera suficiente demanda porque está concentrada la riqueza en muy pocos. Y esos pocos no van a ir al mall 3 veces por día, ni van a ir al restaurante 4 veces por noche. Más bien se van hacia afuera. Entonces, este es un problema de conjunto, un problema de estrategia, un problema de planificación, un problema de que en Panamá los salarios son artificialmente bajos. ¿Por qué? Yo, pues, entré como economista en la década del 80 y me pagaban $835. Eso fue hace 40 años. Ahora le ofrecen menos a un economista, a un ingeniero, a un abogado, le ofrecen $500. O sea, 40 años después. Entonces, aquí hay un problema que hay que establecer una estrategia de tener mejor distribución del ingreso, mejores salarios para que haya más demanda. Y sobre esa base, el problema del seguro social es parte. Pero el asunto del seguro social no es un problema asistencial, de asistencialismo, y tampoco es un problema de un contador que cuadre su caja. Eso se trata de ser parte del problema estratégico, porque si los adultos mayores, como ahora sucede, no se retiran, los jóvenes no tienen trabajo. Por eso hay un 20% de desempleo. Y si ahora le dice a los jóvenes que van a cobrar, que es lo que está saliendo la propuesta del gobierno, 60%, no de su salario, 60% de lo que pusieron, o sea, menos de la plata que han puesto. Inclusive, pues dirán, no, entonces yo no voy a cotizar. Ah, espérate, es que si no cotizas, te pueden poner hasta $5,000 de multa. O sea, además te van a obligar a inscribirte y van a pagar su pena de multa, lo cual hace que tienen una modalidad, un esquema. Mira, el sistema es tan, o este modelo, este plan, es tan malo, tan descorazonado, que elimina los préstamos de los jubilados. O sea, ¿qué necesidad tienen de eliminarle la posibilidad de los jubilados de pedirle préstamos, que hasta ahora era muy poco, porque el monto era muy poco, pero es la posibilidad que tiene un jubilado de no ir a las garras de la financiera, y se lo quitan en la ley, ya no van a poder prestarle más a los jubilados.
O sea, realmente es una canallada lo que están haciendo, pero están planteando un proyecto que es pésimo para el país, es pésimo para los jubilados, es pésimo para los empresarios y es pésimo para el país. Ese proyecto hay que tirarlo abajo y me alegra que fue hoy la Universidad de Panamá, encabezado por su propio rector, a rechazar ese proyecto de plano, no a modificarlo, a rechazar. Hay aspectos importantes que merecen un debate prolongado de ese proyecto de ley presentado a los diputados panameños. Y uno de ellos consiste en elevar en 3 años la edad de jubilación de hombres y mujeres. ¿Acaso eso resuelve el problema financiero de la institución? Le pregunto a Luis Pereira. Bueno, ahí en ese punto yo sí, nada más pienso la aclaración que de repente vale la pena, es un poco tal vez términos técnicos, pero digamos, hoy en día, porque el sistema cambia en su conjunto, es que ese es el problema, ya no es como comparable directamente. Entonces, sé que hoy en día la ley, este proyecto habla de 65 años para llegar a la pensión básica universal y la garantizada solidaria, esta que le hablan, pero en teoría el proyecto abre la posibilidad de que haya personas que se puedan retirar antes de esa edad, ¿no? Por eso es que vemos que la tabla a la que creo que hacíamos referencia antes tiene una serie de edades desde 35 hasta 80, ¿no? De factores de pensionamiento. Entonces, en cierta medida, lo que el proyecto hace es como, bueno, dejar hasta cierto arbitrio la edad a la que la persona se pudiera retirar. Ahora, volvemos al punto. El problema más que la edad hoy en día es cómo se va a calcular esa pensión. Y esa es la parte donde definitivamente hay el cambio tan drástico que es preocupante. Hoy en día, el cálculo, perdón, se hace sobre los mejores años de cotización del salario mensual de la persona. Lo que el proyecto pretende hacer es, de golpe, para todos, tanto los que ya estaban en el sistema como para los nuevos, es hacer el cálculo sobre el salario promedio de toda su vida. Obviamente eso va a suponer un efecto de disminución drástico si se implementa de esa manera. Entonces, eso es el problema. Yo diría que más que el tema de la edad, porque se está abriendo en alguna medida, es el cálculo, la manera en que se va a hacer y cómo se va a implementar de manera tan poco progresiva. Entonces va a ser un choque que va a afectar a todos los cotizantes por igual, tanto los que están cerca de retirarse como los que están comenzando en el sistema. Entonces, esa es la parte ahí que, volviendo al punto inicial, si esto en teoría es una copia de otro sistema, entonces, ¿por qué no se toma como referencia lo que se hizo en su momento en Suecia, que fue un plan bastante más progresivo durante 16 años para implementar realmente en completitud el sistema nuevo? Entonces, ese es el tipo de contradicciones que plantea este proyecto y que nos preocupa porque va a tener un costo sobre la sociedad muy importante que no se está considerando aquí. Comparte esa visión, Felipe Argote, de su colega Luis Pereira. Yo estoy en contra de establecer mecanismos que sean represivos. Yo estoy más por los incentivos. Yo creo que ahora mismo el objetivo del Estado debe ser que los adultos mayores se retiren para darle oportunidad a las nuevas generaciones. O sea, los adultos mayores no se retiran no porque no quieren, sino porque nadie quiere trabajar 30 años o más para ser pobre. Entonces tienes que tener un incentivo para poder que ellos decidan retirarse del trabajo. Por eso yo planteo en mi propuesta, que tenía en mi libro, de que mi propuesta es un sistema mixto, en donde hasta 2 salarios mínimos sea solidario y de ahí hacia arriba sea una cuenta individual. Al llegar a los 62 años, todo lo que pongas se va a tu cuenta individual y el Estado te pone una cantidad igual para que tú te quedes 3 años, si quieres. Si no quieres, no te quedas. Eso de que te puedes ir antes, claro, ahora también te puedes ir antes, pero el problema es que vas a cobrar mucho menos. Y si le vas a quitar 3 años y le vas a quitar un año, 15%, realmente es una canallada. Por eso sí creo que más bien tiene que establecerse mecanismo de incentivo. Y yo estoy seguro que hay mucha gente que está dispuesta a quedarse más años si eso le va a ser conveniente y al Estado le sale más barato, realmente porque queremos que la juventud entre a trabajar.
hay un nivel de desempleo juvenil. En vez de estar pensando cómo hacemos para que los adultos mayores se vayan, se está pensando cómo hacemos para que ellos se queden más tiempo. Se están poniendo adelante de la carreta y lo voy a. Cuando uno lee, a grosso modo, el proyecto de ley presentado al órgano legislativo, queda la sensación de que hay algo detrás del proyecto que no se ha dicho completamente. Y es la posibilidad de que sean las aseguradoras privadas las que terminen administrando los fondos de pensiones. ¿Qué posibilidad ve usted de que esto ocurra al final del camino? Eh, en este caso le pregunto a Luis, quien nos acompaña hoy en Café Bayán. Bueno, ahí don David siempre es el tipo de preguntas que, digamos, siempre es un poquito futurología, ¿no? Porque hay que saber realmente las intenciones que hay detrás del proyecto. Entonces, es un poco difícil. Yo siento que evidentemente es una posibilidad que no se puede descartar. Ahora bien, habría que ver la probabilidad real de que eso se implemente, dado de que incluso con la ley 51 de 2005, donde se introdujo ese elemento de las cuentas de ahorro individual, ¿no? En el subsistema mixto, que no es propiamente el que está funcionando. Todavía en buena medida el que funciona es el de exclusivamente beneficio definido, ¿no? Ese componente de ahorro individual, realmente ahí, bueno, como comentaba la ley 51, que fue la que introdujo este tema de las cuotas, de las cuentas de ahorro individual, se mantuvo bajo la administración del Seguro Social. O sea que ahí lo que se hizo fue como una solución intermedia, porque en general ese sistema, que es el sistema chileno este de contribución definida, donde cada persona tiene su cuenta individual, en la mayoría de los países de América Latina donde se implementó, entiéndase Argentina, entiéndase Colombia, por mencionar algunos, eso pasó a manos de administradoras de pensiones, a las AFP o con otros nombres. Así que la solución que implementó la ley 51 actualmente era como un intermedio, ¿no? Cuentas individuales, pero no en manos privadas, sino en manos del Estado. Así que un salto de ahí a allá tampoco era tan, digamos, descabellado pensarlo, ¿no? Entonces habría que ver ese elemento. Es un poco difícil, por lo menos de mi parte, como digo, así solamente viéndolo, porque hay elementos aislados en el proyecto que permiten ese tipo de cosas, pero bueno, yo me concentro más en el conjunto del problema ahí que está, ¿no? De los cálculos, cómo se están planteando, qué otro tipo de normas se llevan adelante. Por eso me resulta difícil, pero no es una posibilidad que se puede descartar definitivamente. Lo que también alimenta esta posibilidad es el hecho de que haya sido el propio presidente de la República, José Raúl Mulino, quien afirmó que en caso de que el proyecto no sea aprobado de acuerdo a lo que ha sido conceptuado en la iniciativa, los asegurados que ya reciben sus actuales pensiones podrían incluso ser perjudicados con una pérdida del nivel de ingresos. Eso parece como, suena como un poco como amenaza, pero no sé, ¿de qué forma lo ve el profesor Argote? Por supuesto que es una amenaza, pero él lo saca de una sustentación que hace el director Dino Mon en función de tomar los flujos y decir cuánto menos va a tener de ingreso eh, el seguro para poder cubrir con lo que tiene. Entonces, para poder cubrirlo tendría que hacerse 15% y luego 50% y luego nada. Entonces, de ahí lo toma para decir eso es lo que vamos a tener que hacer. Pero claro que es una amenaza. El asunto es que, mira, evidentemente, si tú tienes, desde que pusieron a alguien que fue presidente o director o gerente de dos de las más grandes sistemas de seguros en Panamá, que por cierto de los dos salió y actualmente lo que estaba haciendo era administrando un negocio familiar de traer mercancía por internet, eh, ya tú sabes cuál es la ideología y por dónde va la cosa. Si además establece como está en la ley de que el director general, sin consultar ni ser aprobado siquiera por la junta directiva inoperante que tiene y que la ley no cambia, puede colocar los 9.000 millones
de dólares en fondo que tiene el seguro, en pensión, en sistema de jubilación privado. Es evidente que por ahí va la cosa. A mí no me parece, eso sería un grave error, porque hay, o sea, toda esa plata no puede ser manejada por ellos ni aunque quisieran. Entonces lo que van a hacer con esa plata es depositarla en el mercado internacional. O sea, vamos a darle la plata de nuestros jubilados para que en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra vivan mejor y puedan producir con esa plata, en vez de ponerla a producir en Panamá, que es donde se genera. Entonces es una gran canallada pensar en poner esos ahorros y esos fondos en manos de sistemas de jubilación privada. Y ese es el objetivo evidente. Eso yo no tengo. Ahora, que eso sea el objetivo general, no. O sea, hay una crisis real. Ellos se montan en la crisis y aprovechan porque la gente normalmente piensa que sus intereses son prioritarios y que sus intereses prioritarios son beneficiosos para todo el país. Así que ellos toman eso y dicen, bueno, ¿quién va hacia las pensiones privadas, que es donde venimos nosotros y que somos lo mejor que hay en este planeta? Así que eso le beneficia al país. Esa es su forma de pensar. Muy bien, ha sido claro el planteamiento, sobre todo porque en este contexto, mientras nosotros conversamos y vemos las aristas del problema, ya la Universidad de Panamá se ha pronunciado a favor de los asegurados y de una defensa a la Caja del Seguro Social. Eso es bueno porque demuestra que la academia puede asumir compromisos más allá de la enseñanza en el recinto universitario. Va incluso a favor de las generaciones que incluso no han nacido en procura del desarrollo humano y social y de una seguridad efectiva de los panameños y las panameñas. Voy a permitir a cada uno de los panelistas que en 2 minutos pueda sintetizar su intervención o el mensaje principal ofrecido a los televidentes y a los seguidores sociales que comparten Café Bayano cada semana. Empiezo con Luis Pereira. 2 minutos para usted, para que transmita el resumen a todos los televidentes y seguidores. Gracias. Bueno, yo tal vez me quisiera concentrar en dos aspectos puntuales, ¿no? De esta discusión. Creo que, claro, estamos aquí tomando como un punto de referencia el proyecto este que se ha presentado, ¿no? Que el primer punto que resalta a la vista es que tiene muchos problemas técnicos, ¿no? Muchos problemas de todo lo que se plantea allí. Me parece que se mezclan demasiados elementos y no queda claro al final cómo se quiere implementar de manera adecuada, o más bien se implementa, pero se implementa mal, en perjuicio del sistema en su conjunto. Eso es muy preocupante. Siento que amerita, de ser el caso, la discusión y la crítica al proyecto de manera detallada. Eso definitivo. Y lo otro, bueno, existe la posibilidad de que este proyecto, como lo habíamos dicho, igual es una posibilidad de que al final no cristalice, ¿no? Dada la posición que muchos miembros de la sociedad han planteado. Pero en todo caso, la necesidad está allí, ¿no? Este tema de la seguridad social es un tema que afecta la vida de generaciones y generaciones, incluso como decía, generaciones que no han nacido todavía. Entonces merece un debate cuidadoso, con muchos elementos técnicos de por medio, pero con toda la seriedad y considerando los costos y los beneficios para cada uno de los involucrados, los asegurados, los pensionados, los empleadores y el país en su conjunto. Pienso que eso es muy importante. Muchas gracias, profesor Luis Pereira. Ahora el turno es para Felipe Argote. 2 minutos para usted, para conversar ya en esta etapa final con los televidentes y nuestros seguidores en las redes sociales. No, mira, mi mensaje final es, mira, este es un país en donde mucha gente ha perdido empleo, ha perdido trabajo. Actualmente están perdiendo sus casas con inundaciones, su producción. No es el momento para un enfrentamiento, solamente porque se quiere insistir en una situación que no se acomoda a la realidad panameña. Realmente este pequeño grupo de liberales, neoliberales y libertarios que está enquistado, tiene una mentalidad un poco anglosajona, tal vez porque vivieron allá, porque estudiaron allá, lo cual es legítimo. Allá, cuando tú te pones viejo, tus hijos te venden tu carro, tu casa, todas tus propiedades y te meten en un asilo. Eso es normal porque esa es su cultura. En Panamá no somos así. En Panamá nosotros veneramos a los adultos mayores.
y sobre todo esa generación que enfrentó a la mayor potencia económica y bélica de la historia y le ganó y logró recuperar el canal, razón por la cual somos un país rico. Entonces no es posible que se siga insistiendo ahora, no solamente contra los adultos mayores, sino contra esa juventud que va a recibir pensiones demasiado bajas solo porque usted quiere encuadrar su caja y poner la plata en sistema de pensiones privados. Agradezco a ambos expositores, a estos distinguidos panelistas que hoy han acompañado a los televidentes y a los seguidores en las redes sociales en el análisis y la reflexión sobre los problemas de la Caja de Seguro Social. Hace pocas semanas, en Café Bayano tuvimos la participación de dirigentes gremiales, quienes afirmaron de manera categórica que lo que contiene el proyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional de Diputados no fue consensuado en el llamado diálogo por la Caja del Seguro Social. Si eso es así, significa que se ha dado un paso en falso en tratar de encontrar una solución integral al problema. La realidad es que hay miles de panameños que no tienen seguridad social y que sus pensiones tampoco son suficientes para cubrir las necesidades básicas y los altos costos, tanto de vida como de desarrollo y educación, que se requiere para que una familia aspire a ser feliz. La defensa de la Caja del Seguro Social es importante. En cada país donde ha operado la Caja del Seguro Social, con sus condiciones apropiadas para cada estado, se han dado los pasos necesarios para que el pueblo o la población trabajadora merezca un futuro cierto. Y Panamá no es la excepción. Aquí se ha luchado por la soberanía, por la defensa del ambiente, por la protección de los ríos, por una educación sana, científica y democrática. Y ahora corresponde el turno a la defensa de la Caja del Seguro Social. Las mejores mentes deberían concentrarse en esta tarea para que Panamá sea un lugar no solamente de desarrollo, sino que sea libre, soberano y en el que los ancianos sean protegidos de una manera efectiva, así como la niñez y las mujeres dentro de un territorio que ha sido conquistado por las manos de los trabajadores, de los que lucharon por la independencia y la soberanía total. Café Bayano quiere llamar la atención de la población en estos momentos y es por ese motivo por el que ha invitado a expertos en la materia para compartir su conocimiento y generar debate sobre esta materia. De esta forma, despedimos este Café Bayano, no sin antes invitarlos a seguir dando en la búsqueda para que se obtengan nuevos elementos que ayuden al raciocinio, a una solución adecuada del problema de la seguridad social y que los mejores desarrollos de la juventud se produzcan como parte del esfuerzo nacional que hoy estamos llevando adelante. De esta manera, despedimos Café Bayano y espero que en los próximos días podamos volvernos a encontrar en un análisis similar buscando el desarrollo humano y social de Panamá. Que tengan todos un feliz fin de semana y nos vemos aquí en 7 días.